Bueno, seguimos en este especial de Canal Capital, televisión más humana comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos y una cultura de paz. Y además porque creemos que desde la televisión pública se debe acompañar desde el análisis y desde el contexto lo que creemos es el proceso que nos puede cambiar la vida a nuestros hijos y a las próximas generaciones de colombianos, el proceso de paz que está transcurriendo en La Habana. Lo dejé con la palabra, mi querido León. Sí, no es que hay dos demandas, unas demandas de que termine la guerra y hay otras demandas de cambios en la sociedad. Esas dos cosas se presentan ahora. Parece, según lo que les entiendo, es que el presidente Santos sobre todo puede servir para el primer punto, terminar la guerra, firmar la terminación de la guerra, pero para consolidar un proyecto de reformas y consolidar un proceso de paz de más largo aliento se necesita o una coalición con una participación muy activa de fuerzas de izquierdas y fuerzas progresistas pero un proyecto político claro, que es lo que no tiene Santos. Sí, una idea. Que no nos pase lo que nos pasó con la constituyente del 91. Hicimos una constituyente de avanzada, pero la aplicación le tomaron a gobiernos que están en retroceso. Entonces, pues claro, se nos metió el neoliberalismo en el marco, aplicando las normas constitucionales, nos metieron el neoliberalismo. Claro, que yo pienso, eso sí pienso yo, que la Constitución del 91 le hubiera podido cerrar más la puerta al neoliberalismo. Pero como no había mayoría. Claro, sí. Simplemente fue neutral frente a ese problema, claro. Y como los encargados luego de materializarla estaban alineados con el neoliberalismo, ocurrió una contradicción, porque es una contradicción mayúscula, que en un Estado social de derecho el modelo económico sea neoliberal. Tienes razón en eso, Carlos, tuvo que ser conciliada. Pero el problema fue que después perdimos sucesivamente todas las elecciones hasta el día de hoy. Pero además, Antonio, no nos podemos olvidar que en ese periodo el repunte del proyecto paramilitar en Colombia. Pues pasó, pasó. Para desmontarla. Es que para hacer una reforma necesita un sujeto político activo para llevarla a cabo. El sujeto político incluso de la que aprobó la Constitución del 91, luego pues se perdió porque el M-19 fue derrotado electoralmente. Incluso un tipo que había sido muy a la derecha, pero que se alineó con esa Constitución del 91, que fue Álvaro Gómez, lo mataron, y ese movimiento nacional también terminó derrotado. Reconstrucción Nacional se llamaba. Entonces, esto volvió a caer en manos quedó la Constitución un poco expósita y quedó en manos de unos sectores muy que no nos pase lo mismo ahora con el fin definitivo del conflicto de origen político, y es que los gobiernos que sigan lleven a acabar los acuerdos. Claro, a minimizar la ejecución de los acuerdos y a seguir en las mismas con los mismos. Y aquí voy, y eso me da paso, Antonio, me da paso a un anuncio que se produce en medio de la negociación y por lo que vimos inconsultamente con las FARC. El presidente sale una mañana a anunciar que los acuerdos se refrendan en las urnas. ¿Es correcto? ¿Qué pasa? Yo me he hecho siempre Yo recuerdo mucho, yo el 26 de diciembre de 1996 estaba en Guatemala, de testigo de la firma de la paz de Guatemala entre el gobierno de Álvaro Orzú y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Una fiesta en ese país. Yo recuerdo ese aeropuerto militarizado y llegando la comandancia guerrillera de ese aeropuerto después de 20 años de exilio, en fin. Y después la desilusión tan grande que produce Guatemala. Porque los acuerdos nunca los refrendó. Los indígenas votaron en contra de acuerdos que los beneficiaban. ¿Eso puede pasar? A ver, el tema del referendo tiene ese riesgo, pero tiene una ventaja. Si hay un voto popular, ya no es entonces el acuerdo que consiguió un gobierno, sino el acuerdo que refrendó un país. Pero yo no creo que a Santos le vayan a virlar la autoría del acuerdo, porque aún apoyándolo por referendo va a ser el gobierno de Santos. Sí, pero podría haber un segundo gobierno, un gobierno posterior al de Santos, te diría, eso fue el gobierno anterior, eso no me compromete a mí. Pero yo lo que sí creo es que es inevitable que el acuerdo sea refrendado popularmente. Si es refrendado popularmente, ya no es
algo que sea reversable tan fácil, haya estabilidad. Es de doble filo. Sí, Ahora, sí, en eso hay que decirlo. Una de las cosas es que el gobierno de Guatemala una distancia entre el momento del acuerdo y el momento de la como año y medio. Y eso es mortal. Como año y medio. Porque por eso es que... Y era un gobierno distinto al que lo había firmado, el que lo llevó a representación. El que reemplazó a Álvaro. Y ya no ni siquiera campaña hicieron. Sí, entonces yo sí creo que los tiempos son importantes, porque aquí se ha dicho como una actitud frente al tiempo. Yo sí creo que son importantes. Hasta ahora se tiene un acuerdo muy importante en los dos puntos que son los más fundamentales, porque el tema del narcotráfico, pues con las FARC es que la FARC deje de no, es el tema del desarrollo alternativo. Y desarrollo eso está alternativo. bastante... Yo pienso que ese puede ser el punto más fácil de la gente. Más fácil. Sí, desarrollo Y en el alternativo. punto, yo creo que hay un punto clave que es el de víctimas y de justicia, que sería un punto, pero yo creería, y yo siempre he pensado, lo mejor es acelerar todo ese proceso, y lo mejor es rápidamente llegar al momento de la refrendación, caliente los acuerdos, donde la imagen de la firma del acuerdo entre Timochenko y Santos sea tan potente que logre yo me atrevo a crear decir, una esperanza. Yo me atrevo a decir que las FARC no dejan las armas si no está refrendado el acuerdo. Eso pienso yo también. ¿Ves? Entonces no se puede quedar indefinidamente eso paralizado. Pero creo que no han dicho que dejan las armas, creo que... Sí lo dicen en el segundo punto. Sí. O que guardan las No, armas. dejación. Que es el esquema irlandés. Dejación y fin de la violencia. Dejación es lo que es entregarlas. Distinta al gobierno. No, ese es Una un tema comisión. importante. Me cogí a tortazos con Rangel en un programa de Caracol, en hora 20, tratando de explicarle al señor que no se dejaba explicar Yo lo porque oí, quiere yo decir que todo es malo. Sí. ¿Qué quiere decir dejación? Porque eso de que el grupo de paramilitares entregándole el fusil al doctor Restrepo, eso no se va a ver. No se vio en el 90, en el 91. Es un mensaje de derrota. De derrota, Claro. de rendición. Sí. Nosotros cogimos las armas, las dejamos y las llevamos a una fundición y las fundimos con supervisión internacional. Los del PRT las arrojaron al mar. Sí. Ayer el Golfo de Morrostillo las iban tirando al mar. O sea, se desarman. Pero los irlandeses las guardan. Bueno, Pero con una supervisión internacional. o se le entregan a Pero yo la creo OEA. que esa solución no serviría aquí. No. Aquí hay que destruirlas, pero Aquí hay que dejación, destruirlas. y dicen ya la dejación de las armas. Que ese es otro punto muy importante. Sí, ya. y está Eso fue un escrito. avance del segundo. Esa y apareció el en fin de la No, incluso, violencia. es que eso tiene cosas muy El uso de la simbólicas. violencia. Miren lo que hicieron en Nepal. Nepal, los guerrilleros tenían como 3.000 armas. Era un grupo... Ya el ejército había crecido tanto que arrancó con 20.000 hombres, ya eran 90.000. Entonces pactaron dejar las armas mutuamente. Estos de manera real, las guerrillas, y los otros de manera simbólica. Por las 3.000 armas que dejaron los... Hay unos containers, entonces por las 3.000 armas que dejaron los guerrilleros del Nepal, el ejército fue y dejó 3.000 armas, 3 y 3 en unos containers, para simbolizar que ambos como deponían las armas el uno contra el otro. Y ese es un hecho de hace 5 años, en Nepal. Eso es importante y está ligado también a un momento anterior de refrendación de los acuerdos y de aceptación por parte de la sociedad, que ojalá se acelerara todo este proceso. Ojalá pudiéramos Todo y tener que le eso. puede servir a Santos para su reelección. Sí, es que eso... Si en la segunda vuelta presidencial se vota también el referendo, que confirma la aprobación ciudadana al proceso de paz, estaremos de acuerdo. Es decir, Antonio, usted le está poniendo a esto 6 meses. Pues yo diría que sería el ideal. La firma del acuerdo de la Porque paz es que, en claro, 6 meses. a mí sí me parece yo que sí creo. la refrendación le da una estabilidad a los No es acuerdos, es muy exagerado, importante. Y si no se hace con estas Bueno, elecciones del 2014, pero- no vuelve a haber elecciones hasta el 2015. ¿Qué puntos faltan? Faltan de 6, faltan 4. Falta el narcotráfico, si yo no le veo Eso complicaciones. es fácil. Eso Veo ya lo está de inventado. víctimas que sí le veo dificultades por lado y lado. Yo sí quiero saber
que alguien va a salir por televisión y va a decir, yo ordené la muerte de Manuel Cepeda. A ver quién es el que va a hacer eso. Yo no lo veo tan fácil, ¿no? Es decir, ahí... Y eso tiene que ser por los dos lados. Otro punto, ¿no? es que ahí está ligado al punto de justicia. Y es, bueno, los militares van a salir de la cárcel también, los militares que están involucrados en todos estos procesos. O si piden que los unos vayan a la cárcel, los eso otros... sí va a tener que ser parejo. Correcto. Eso todos en la cama, todos en el suelo, lo otro no es estable. Hay que buscar estabilidad en los acuerdos. No, y en eso... Ahí habrá una discusión. Ese es un tema delicado. Mucho. El tema de la solución final del conflicto y de la fórmula de justicia transicional que permita participar en política, que no... ¿Y tú crees que eso se puede lograr en 6 meses? Pues yo creo que es inevitable lograrlo. Sí. Hay que apostarle a eso. Hay que Pues encontrarla. el presidente, yo hace como 20 días hablé con él, le digo, bueno, y el tema de justicia. Él me dijo, yo fui a las Naciones Unidas, hice prácticamente una encuesta entre los organismos decisorios, estados, y si nos respetarían a nosotros un tipo de solución aquí, de justicia transicional propia. Y él dijo, yo hice la encuesta para ver cómo estaba el ambiente. Y él dijo, toda la gente dijo, le respaldamos su proceso. Hombre, yo hablé con ¿cómo se llama eso? Bueno, un funcionario de la Embajada de Estados Unidos. En estos días se me gustó y fui a hablar con él. Todos son... El delegado político de la embajada. Eso, que todos Delegado son delegados políticos. Usted habló con él, a ver, mucha atención. Usted habló con el presidente hace 15 días. El presidente le dijo, mire, yo fui a Naciones Unidas, a todos los tengo, todos le apuestan al proceso. Y habló con la Corte Penal Internacional. Acuérdense, Ahí hay una discusión. Pero hubo un comunicado posterior de la charla del presidente donde la Corte sale, bueno, si ustedes se ponen de acuerdo allá... Fíjese usted, ¿qué dicen habló con el delegado político no de fue la embajada. Corte la que habló, sino la ¿qué dicen fiscal. los americanos? Dicen, nosotros tenemos que pedir a los que están solicitados en extradición, pedirlos en extradición. Si el gobierno dice que no, no insistimos. Ese es un temor válido de las FARC. Que salgan y los pidan en Claro. extradición. Eso, van a pedir, eso es inevitable. Pero no insistimos. ¿Por qué dice tenemos que hacer eso? Me dijo el norteamericano. Porque en la situación interna norteamericana no podemos dejar de cumplir una orden judicial. Pero no insistimos. En el peor de los casos, si se llega a un acuerdo aquí que puede tener ciertos riesgos en el exterior, pues los de las FARC se quedan en el país y listo. Pero eso hay que refrendarlo para que no llegue un próximo gobierno y diga, eso lo hizo Santos y este es un gobierno distinto. Que sean los ciudadanos los que lo refrenden. Y yo sinceramente creo que con una paz, un acuerdo de paz firmado, y decir que no significa volver al conflicto, yo creo que la gente vota sí por el acuerdo de paz. Eso es lo que yo creo. Y que la pregunta debe ser muy simple en un referéndum. ¿Está de acuerdo con lo que Aunque se aprobó en el proyecto de ley, son varios referendos, la posibilidad de varios referendos. Entonces habrá que ver qué es lo que se lleva y lo que no se lleva. Pero ojalá eso se pueda hacer pronto. Sí, yo también estoy de acuerdo en que eso tiene que hacerse pegado al referéndum, pegado a las elecciones. Pegado a las elecciones, porque si no, el reto de conseguir la participación y todo lo demás es una complicación. ¿Y usted se imagina un escenario? Es un país de abstencionistas. ¿Y usted se imagina un escenario pasando los referendos y cayéndose de Santos? ¿Cayéndose? Sí, es decir, usted dice que dentro del escenario de las hay elecciones una cosa cierta, y hay una tercería cierta, moviéndose. A ver, hay una cosa cierta. La gente no quiere reelegir al presidente Santos. Lo que pasa es que no sabe todavía por quién votar. Entonces, mucha gente sabe por quién no votar, pero todavía no sabe por quién sí votar. Todavía eso no ha llegado a un punto en que la gente encuentre por dónde es el camino. Ese es el reto de ahí para Ahora, a mí me este sorprendió periodo. también que con la caída, fíjese cómo está el país. Hay unas demandas de cambios y de reformas, por ejemplo, el tema agrario, y le hacen un paro agrario y cae 30 puntos en encuestas. Firma el segundo acuerdo de paz, de participación política, y vuelve y salta las encuestas, porque es un punto muy sensible. Revive. Pues revive poquito, pues subió de 21 a 27. No se ha revivido demasiado. Sí, seguramente puede subir más. Es más, si aquí finalmente
el efecto del proceso de paz es que Santos vuelve a ganar, pues que gane, pero hagamos la paz. Lo que pasa es que la opinión es como la dona, es móvil, cual piuma al vento. Así es, no sabemos dentro de 8 días Ahora, que va a estar... Un gobierno de Santos, un segundo gobierno de Santos, va a ser como un gato patas arriba. En manos de los políticos se les ha entregado el oro y el moro para ver si no lo abandonan, ¿no? Ministerios completos para un partido político, con todos sus institutos descentralizados y todo lo demás. Con la gente movilizándose y el hombre sin saber cómo hacer las reformas, sin querer ponerle impuestos a los que realmente deben pagar impuestos. Y sobre todo que una vez ganada la reelección, de ahí en adelante no tiene nada que perder. Y por además, tanto, yo sí lo veo no es muy esperanzador un segundo gobierno de no Santos. Muy apto para hacer bien el postconflicto. Ni saben de eso, nada. Ni lo están preparando, ni tienen unos equipos de la misma importancia del equipo negociador. No tienen un segundo equipo preparando el postconflicto, ¿no, señor? Es ahí donde usted ha dicho, lo están dejando donde dice para ver Antonio qué en pasa. las entrevistas, los que sabemos de posconflicto somos nosotros. Bueno, que va a eso tener es, una oposición dura en el Congreso. Una oposición dura en el Congreso. No, bueno, hoy Álvaro Uribe Vélez inscribió sus listas al Congreso. Y ese Congreso, lo discutíamos con Antonio antes, es el Congreso que va a hacer la paz, las reformas. Es muy importante ese Congreso. Bueno, ¿qué papel van a jugar esas listas ahí? Es muy importante el Congreso, sin duda. La llegada de Uribe al Senado le da una importancia especial al Senado que hace rato no tenía, ¿no? Y sí, claro, hay que buscar que gente del más alto nivel llegue también al Congreso, porque va a ser un Congreso con unos temas de suma importancia. Sí, ahora las listas, todo el mundo todavía está moviendo listas, pero sí hay como unos retos especiales de buscar una composición para hacer un congreso de debate, un congreso más, digamos, con políticos. Sobre todo el Senado, ¿no? Sí. La Cámara sí va a ser más bien... ¿O un Congreso que defienda la paz? Sí, va a ser un Congreso que defienda la paz. Ahí va a haber dos coaliciones, una coalición ahí está, en favor de todo este proceso y una coalición antiproceso. Pero ojalá que los miembros de la coalición que defienda la paz la defienda por convicción y no por mermelada. Pero lo que ocurre es que si la paz se consolida, el acuerdo de paz se firma antes del 20 de julio del año entrante, los uribistas no van a ser enemigos feroces de la paz ya. Pues van a tener Así que como adaptarse. llegaron, se van. Uy, claro. Van a tener que adaptarse. Claro. Van a tener que adaptarse a las nuevas condiciones, etcétera. Sí, no, yo sí creo que de todas maneras se ve interesante el año en términos electorales, el próximo año. Bueno, Antonio, estamos llegando a los últimos minutos. Tengo que decirlo, esto ha sido una conversación entre amigos de la paz, entre amigos del proceso de paz. Habíamos invitado a unos detractores para ponerle más picante a este diálogo. Desafortunadamente, faltando pocos minutos para salir al aire, nos cancelaron la invitación, pero no deja de ser esta charla también entre amigos del proceso totalmente válida, más aún cuando hoy se cumple un año y sigo insistiendo, el papel de los medios de comunicación de cara a este proceso siempre será el acompañamiento desde Mira, el análisis. con los uribistas, enemigos de la paz, va a ocurrir lo que con tus invitados hoy. Ya cuando se dijeron que ya está cocinado, ya se devuelve. Oiga, y para que no te den dudas, ¿cierto? A mí Pablo Zatatumbo me hizo el favor de decirme que las FARC no nos tenían a nosotros nada, ni a Petro ni a Navarro. O sea, no estamos defendiendo la paz porque seamos amigos de las FARC, somos amigos de la paz, porque creemos que es un cambio en la historia de Colombia. Y mire lo que me dijo Catatumbo en La Habana. La admiración profunda por Pizarro, Carlos Pizarro, por los muertos, por Jaime. Por los muertos, y pero por a los Jaime vivos no Bateman. los quieren. No, pues yo diría que Admiran ahí a hay los unas- muertos, habrá que morirse para que empiecen a admirarnos entonces. Sí, ese sí es un destino triste, ¿no? Bueno, León, los últimos minutos para señalar, bueno, los avances de esto, ¿en qué punto estamos hoy? Los avances. No, yo he dicho
que estamos en un punto ya de no retorno, que yo confío en que se va a firmar un acuerdo de paz, que solo un hecho extraordinario por fuera de la mesa lo puede parar, pero la dinámica de la mesa lleva a un acuerdo si no hay una perturbación espectacular, digamos, por fuera de la mesa. Y eso es lo que todavía en este país hay cosas muy sorpresivas. Y ese proceso, pues, ojalá, y yo tengo confianza en que se dé rápido, porque entre más rápido se dé, menos vulnerable es y más posibilidades tiene una refrendación. Antonio. Yo decía al principio que no podíamos decirte que era irreversible por las mismas razones que está exponiendo León, porque aquí puede haber elementos desestabilizadores. Diría que tengo ya una confianza mucho mayor que la que tenía al principio del proceso, que las FARC han entendido que la rebelión armada no puede ir más, que no tiene futuro, que no tiene sentido. Casi que para sacarme un clavo con Catatumbo, diría que nosotros nos dimos cuenta de eso hace 25 años. Ellos están haciendo 25 años después, pero más vale tarde que nunca. Y qué bueno que así sea. Yo hoy estoy convencido por el tono y por el contenido de lo que se ha acordado que eso es así. Qué bueno que eso sea así. Pero, claro, a diferencia de todos los procesos de paz del pasado, ahora hay una oposición importante en contra de este proceso de paz. La oposición que encabeza el doctor Álvaro Uribe, que le encuentra cosas malas a todo y que encuentra explicaciones que van en contra a todo y que tiene influencia sobre la opinión pública. Y un proceso de paz necesita apoyo público. Sigue siendo mayoritario, pero es un apoyo público mayoritario confuso. Sí a la paz, pero no a la participación política. ¿Cómo va a ser eso? Es que yo pienso además que ha habido una escasísima campaña pedagógica, en el sentido de que la gente sabe que la dejación de las armas y el proceso de paz implica la reinserción de los guerrilleros a la vida civil y a la vida política, pero todavía se siguen preguntando, ¿y entonces Timochenko puede ir al Senado? Claro que puede ir al Senado. Pero es que además, doctor Carlos Gaviria, se le vende al país muy fácilmente que al otro día esto es Disneylandia. Ah, sí. Bueno, ojo con eso. Pero fíjese que yo estaba en reuniones, por ejemplo, con gente de agencias de seguridad, ¿no? Y por supuesto les pregunto, ¿cuál de ustedes votaría por Timochenko para que después de que firmen los acuerdos de paz sea senador? Ninguno. Entonces, ¿cuál es el miedo que tienen de que Timochenko vaya a arrasar y hacer la ley de este país? No. Las FARC va a sacar una votación, yo creo que importante, pero va a ser parte de las minorías en el Congreso de la República. ¿Y cuál es el problema que eso sea así? Yo no veo ninguna dificultad. Sí, pero yo pienso que esa actitud reacia de los ciudadanos tiene mucho que ver con actitudes como, por ejemplo, la del ministro de Defensa. ¿Cierto? Si el ministro de Defensa sigue hablando ese lenguaje, eso abona esa aversión por la guerrilla, por los guerrilleros reinsertados, y finalmente eso redunda en contra del proceso de paz. Pero también tiene que ver con que, claro, no hay un cese del fuego, no se ha pactado un cese del fuego, pero yo sí creo que debería de haber un desescalamiento del conflicto. Cada hecho de armas factura en contra de la confianza de la gente. Sí, pero justamente porque la gente tampoco ha sido muy bien informada, ¿cierto? Porque una vez más, aquí estuvimos con Juan Lozano en un debate, y el mismo Juan Lozano, pero es que no tienen propósito de paz. ¿Y usted de dónde deriva eso? Siguen haciendo asaltos, pero eso fue lo que se pactó, que la guerra seguía. Sí, ¿no? pero y eso es para ambos lados. No, claro. Ahora, yo creo que el tema es de participación política y de esta gente que viene a la política, pues va a ser una cosa dura para unos sectores, pero finalmente pues es el propósito fundamental de un proceso de paz. Eso es ineludible, que vengan al debate político y que esta gente... Pero sí necesitan las FARC ineludible y deseable. Apostarle más a la opinión pública, porque no lo hacen suficientemente. Pero entonces ahí, Antonio, ahí se viene, ¿por qué no permite el gobierno que vaya allá la gente libremente a hablar, a discutir, a que se hagan foros? Por una parte, y eso tiene que ver también en parte con lo que señala el doctor Gaviria, pedagogía para este proceso. Yo sí siento que
Aquí nos ha faltado mucho, inclusive a nosotros los periodistas, dimensionar muchas veces lo que está en juego, pero sobre todo hacer pedagogía del proceso. Correcto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, falta pedagogía. Hay un debate, va a ser un tema central del proceso electoral del 2014. La gente amiga del doctor Álvaro Uribe, el mismo Álvaro Uribe, lo tiene clarísimo. Digamos, el avance y el suceso del proceso de paz debilita su posición política y está haciendo todo lo posible por debilitar el proceso de paz y por confundir la opinión pública sobre este tema. Y bueno, esto es parte de todas las cosas que tienen que suceder, pero yo sí creo que es fundamental que las FARC haga más de lo que está haciendo en beneficio de la opinión pública. Como por ejemplo, vuelan torres de energía y dejan a Tumaco 17 días sin luz. Y entonces se va una comisión de funcionarios de allá de la región de hablar con la comandancia de toda esa región de las FARC, y los tipos dicen, ni hablar, guerra es guerra. Pero señores, esa guerra no es contra el Estado, sino contra la población civil. No es contra los ricos que tienen planta eléctrica, sino contra los pobres que no tenemos. ¿Qué hacemos? Guerra es guerra. No, tienen que entender distinto el papel de todo este momento eso político. le va pasando factura en contra del proceso de paz. Factura en contra. Eso es claro. Doctor Gaviria, su conclusión, ya estamos llegando a los últimos minutos del programa. Bueno, yo que no soy un experto en predecir hechos políticos futuros, desde el comienzo, a pesar de que yo no soy temperamentalmente optimista, sino más bien escéptico y pesimista, pensé que este proceso iba a tener éxito. Y creo que lo que ha transcurrido hasta ahora me da la razón. Creo incluso que, ya lo dijo muy bien León, salvo un caso, un hecho imprevisto, imprevisible, como algo parecido a lo que ocurrió hoy, ¿cierto? Que puede ser incluso generado, producido por las personas que no están de acuerdo con el proceso, podría echar a perder el proceso, pero yo creo que el proceso sale adelante. No puedo dejar de irme sin hacerle una pregunta, doctor Navarro. Esa tercería hoy, esa posibilidad hoy para una tercera fuerza democrática alternativa ligada al tema de la paz, ¿qué le falta? Están pasando los días, usted lo ha dicho. Ojo, nos deja el tren de la historia. Cuidado, si no nos ponemos de acuerdo, esta oportunidad se escapa. Usted también dijo en este programa, esa tercera fuerza política, alternativa, de sectores populares, democráticos, es la llamada a consolidar ese acuerdo de paz. ¿Qué está pasando? Sí, pues yo pienso que las condiciones materiales objetivas están. Está dividido el establecimiento, está débil el presidente que se presenta a reelección ante la opinión pública, está haciendo agua el modelo de desarrollo. O sea, eso está. Falta que hagamos lo propio. Y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo hacer otra conversación. Y hay que invitar a esa conversación a la doctora Aida Bella, que acaban de lanzarla como candidata presidencial. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Hoy un especial entre Puertas Abiertas a la Paz y el programa La Controversia. Le robé hoy su puesto, León, pero lo quise tener como invitado. Usted, un hombre que siempre se la ha jugado por la paz, y sus aportes son importantes, al igual que el doctor Antonio Navarro y, por supuesto, nuestro querido profesor y maestro Carlos Gaviria. Esta es la televisión pública de Bogotá, Canal Capital, televisión más humana, comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos, y en este momento más que nunca con una cultura de paz. Muy buenas noches. Canal Capital presentó Especial Aciertos y Avances, primer aniversario del proceso de paz.